Entonces, para ejemplificar un poquito más esto, vamos a hacer el 3-2 de su libro, en donde igual solicita que se saque o se determine la área neta crítica de la placa de media pulgada. Quiere decir que esta es placa de media pulgada. Mostrada en la figura utilizando las especificaciones de la ISI, o sea, estas que acabamos de mencionar. Los agujeros se puncionaron para tornillo de 3/4. Aquí hago otra pausa, de las que van a estar acostumbrándose. El autor de este libro le gusta mucho utilizar el tornillo de 3/4 de pulgada. Y básicamente en casi todos los ejercicios que vamos a ver en adelante, el tornillo que es utilizado es de 3/4 de pulgada. Y no quiere decir que sea el único tornillo que tengamos, ¿no? Como lo pudimos ver aquí en nuestra tablita, hay otros más, ¿sí? Pero el 3/4 de pulgada sí es el más de los más comunes que usamos para diseño, y es por ello que lo utiliza mucho, pero no quiere decir que sea el único. Y digo esto porque me ha tocado revisar exámenes en donde ahorita, como lo sacamos aquí, el diámetro es 7 octavos, ¿no? Entonces en todos nos va a salir 7 octavos, y entonces piensan que esto es el valor de siempre, ¿no? 7 octavos, ¿no? Y en un examen yo les puse tornillos de 1 pulgada y su compañero seguía usando orificios de 7 octavos porque pensó que siempre era 7 octavos. Como se puso a estudiar con ejercicios que hicimos en clase y observó que era 7 octavos siempre, pues haber pensado que siempre es 7 octavos, ¿no? Pero no, no es así. Por eso hago una pequeña pausa, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a definir que el área neta crítica va a ser el área de menor valor entre las posibilidades de falla. ¿Y qué posibilidades de falla tengo yo? Vamos a decir que el área neta de la trayectoria A, luego se viene a B, luego se va a C y luego remata en D. Esa sería una área neta crítica. Otra área neta, digo, no sería la crítica, sería otra neta, será que empiece en A, siga en B, se brinque a E y termine en F. Y termine en F. Otra neta, área neta es que venga de A, a B, a C, A, B, a C, y luego se brinque a E y termine en F. Y termine en F. Y básicamente esas serían las tres opciones que podríamos tener, de tal suerte que, aquí también, ahora que me acuerdo, aquí suelo cambiar los datos de su libro, ahorita vamos a ver por qué, y aquí le voy a poner que en vez de 3 pulgadas, vamos a cambiar sea 3 pulgadas 1/4, nomás para cambiarle algo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esas serían nuestras áreas netas posibles de esta sección o de esta posible falla, en donde de entrada lo que necesitamos, vamos a decir por definición en esta, vamos a poner esta, será el área gruesa menos el área de los orificios. Entonces de entrada no conozco el área gruesa y no conozco el área de los orificios. Puedo hacer esas operaciones primero aquí y decimos que el área gruesa es igual, son 11 pulgadas por su espesor que dijimos de media pulgada, y entonces el área gruesa es igual a 5.5 pulgadas cuadradas. Entonces decimos que para sacar lo que es el área del orificio, el área de los orificios, el área de diseño del orificio, por así decirlo, que esa área, o más bien esa área de los orificios, es el diámetro del tornillo, que vemos que son 3/4 de pulgada, más un 16avo, más un 16avo,
Y quedamos que esto lo multiplicamos por su espesor, que en este caso queríamos que era media pulgada. Y entonces aquí sacamos las matemáticas. Y decimos que el área de los orificios es igual a .43, ya lo habíamos sacado, 4375 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Entonces ya tenemos el área de los orificios y tenemos lo que sería el área gruesa. Vamos a dejar sus datos y continuamos con nuestro ejercicio, de tal suerte que esta área neta, que en una trayectoria recta, sería 5.5 pulgadas cuadradas menos 0.4375 pulgadas cuadradas. Y en esta trayectoria tenemos 1, tenemos 2. Entonces tengo que multiplicarlo por 2. Y aquí obtendríamos esa área neta de esa trayectoria. Si hacemos aquí las matemáticas, por 2 menos 5.5 nos da 4.625 pulgadas cuadradas. Esa sería en la trayectoria ABCD. En la trayectoria, vamos a poner este de acá abajo. Para tener más área. Área neta A, B, E, F. Vamos a poner acá abajo. Ok. En la trayectoria A, B, C, E y F, vamos a hacer lo mismo. El área gruesa menos el área de los orificios. Y como aquí ya tenemos un zigzag, por definición mencionábamos que hay que sumarle S cuadrada entre 4 veces el gramil por su espesor. Entonces habría que sumarle por el cambio de trayectoria. En este caso, S cuadrada mencionábamos que es 3 pulgadas. 3 pulgadas un cuarto. Aquí por eso le cambió el número. 3 pulgadas un cuarto. Es el espacio al cuadrado entre 4 veces el gramil. Y es aquí por eso que le cambio. El gramil aquí en este caso también son 3. Y es por eso que le cambio aquí el dato. Aquí eran 3 pulgadas y aquí también eran 3 pulgadas. A la hora de hacer estas matemáticas, cuando ustedes están estudiando, este 3, pues a veces no sabemos de cuál 3, si es este 3 o este otro 3. Y por eso generalmente en este ejercicio yo le suelo cambiar este dato para que a la hora que estén estudiando sepan que este 3 un cuarto viene de aquí y este 3 viene de este 3. ¿Ok? Y eso lo voy a multiplicar por su espesor, media pulgada, y ya obtendríamos un valor. En este caso, vamos a decir que esto es 5.5 pulgadas cuadradas. Y en este caso, estamos hablando menos de 1, 2, 3 orificios, ¿no? A, B, C y D. Aquí estamos hablando de 3 orificios de 0.4375 pulgadas cuadradas. Este sería el área neta de esa sección, ABCD, ABCEF, ¿no? Ya tenemos ABCD, aquí un poquito apeñuscado. Y haríamos lo mismo para la sección esta, 5.5 pulgadas cuadradas es el área gruesa, menos, estamos hablando de la trayectoria ABEF, tenemos 1, tenemos 2. Tenemos 2 orificios de 0.4375 pulgadas cuadradas. Y le voy a sumar lo de la expresión S cuadrada, en este caso seguimos con 3 un cuarto al cuadrado, entre 4 veces el gramil. En este caso el gramil estamos hablando de B a E, serían 3
más 3 serían 6 pulgadas. Entonces aquí tendremos que ponerle 6 pulgadas por media pulgada. Y estamos hablando de 484 pulgadas cuadradas. Entonces ahora sí tenemos 3 áreas. Vamos a ponerlo aquí. Área neta de A, B, C, D. Hablamos de 4.625 pulgadas cuadradas. Área neta de A, B, C, E, F. Hablamos de 4.627 pulgadas cuadradas. Y el área neta A, B, E, F. Hablamos de 4.84 pulgadas cuadradas. Entonces, de estas tres tenemos que sacar lo que es la crítica. La crítica es el área menor de todas, que es la que va a ser más desfavorable para nuestro proyecto. Y en este caso estamos hablando muy, muy, muy cerquita de los dos casos, pero matemáticamente hablando, el área neta crítica es igual a 4.625 pulgadas cuadradas. Y esta sería su respuesta. Aquí decíamos el área neta crítica es 4.625 pulgadas cuadradas. Y eso es lo que estamos solicitando. Ok, entonces retomando, áreas netas. El área neta, por definición, es el área gruesa menos el área de los orificios y es el área neta que va a estar trabajando, o no que va a estar trabajando, que va a estar en la sección transversal. Todavía no vemos cuál va a estar trabajando tensión o cuál es el área que va a estar trabajando, ¿no? De aquí entramos a otra definición, que es el efecto de agujeros alternados y para qué son y cómo nos pueden ayudar. Y como pudieron observar, si restásemos o si pusiéramos esos tres orificios, en este caso, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio y cuánto sería el área neta que nos podría soportar. Y es aquí donde yo les digo, siempre hay que hacernos preguntas de los ejercicios para poder aprender un poco más de lo que pudiese ser. Entonces, si por cortante ocupábamos 3 tornillos y mi primera de las opciones era alinearlos, entonces el área neta era 5.5 pulgadas cuadradas menos 3 orificios, 1, 2, 3, 3 orificios de esta área, 0.4375 pulgadas cuadradas, y eso nos hubiera dado un área neta, vamos a hacerlo aquí, 3 por 0.4375 menos 5.5. Estamos hablando de 4.1875. Algo inferior todavía a esta área. Entonces, yo sé que aún todavía no definimos cuál es la capacidad que tiene un elemento sujeto a tensión de resistir tensión, pero vamos a hablar de que es directamente proporcional a su esfuerzo de fluencia, ¿sí? Entonces, a menor área, pues vamos a resistir menor cantidad de esfuerzo a la tensión que si tuviéramos más área, ¿sí? De donde partimos es de algo de primaria que conocimos como ingenieros, el esfuerzo es igual a la carga sobre el área, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber esta carga, la carga es igual al esfuerzo por el área, ¿no? Entonces, si esta área es mayor, la carga va a ser mayor. Si esta área va a ser menor, esa carga va a ser menor. Si mantenemos el esfuerzo, que es nuestro material, nuestra cero de afluencia, constante, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido que tener 3 tornillos alineados, la capacidad de resistir carga es inferior ahorita a este arreglo que estamos colocando. O si tuviéramos otro arreglo, muy probablemente tendríamos otra área neta crítica
y podríamos aumentar o, como vimos ahorita, decrementar la capacidad de resistir tensión, perdón.